Meditación de maestro. Dios te enseña la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad de la que habla Jesús, la libertad completa que Dios da cuando te enseña. Cuando Dios te enseña a ser libre de las cosas negativas, a ser libre de problemas, a ser libre de necesidades, a ser libre de pobreza, de escasez, de enemistades, de guerras. Dios te enseña a ser libre completamente, porque cuando Dios te enseña, te da poder para vivir con libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El resultado de la verdad es que produce libertad completa. Libertad. Pero esa libertad, aunque tú escuchas esa palabra, Dios no está hablando como habla un humano. Dios está hablando en su lenguaje espiritual y está dando una revelación que si tú la aprendes, la recibes, la crees, cuando la vives, esa revelación te produce un resultado espiritual, te produce poder, te produce respuesta, te produce vivir en libertad. Cuando Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Dios profetizó, Jesús profetizó, diciendo que vendría un tiempo en que conocería la verdad. ¿Quién te hace conocer la verdad? ¿Quién te enseña la verdad? Eso lo puede hacer quien tiene la verdad, Dios. Jesús dijo que Él era la verdad. Conocerlo a Él, ser como Él, aprender de Él, es recibir la verdad, tener la verdad y el privilegio de vivir la verdad, que te hará libre. Libre. Jesús dijo que el Espíritu Santo, que también sería enviado sobre los hijos de Dios, también nos guiaría a toda la verdad. Él nos diría la verdad, porque la verdad Dios nos la da para crecer. Dios nos la da para formarnos como hijos de Dios, con potestad de hijos, con poder, para que la verdad que recibe de Dios, al tú aprenderla y vivirla con obediencia espiritual, ministras con esa verdad y eres libre para producir libertad. La enseñanza te hace libre para producir libertad. Entonces, al ministrar con la enseñanza, con la verdad que te ha sido enseñada, produce libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, limpieza a los leprosos, resurrección a los muertos, profecía. Dios te usa para profetizar, Dios te usa para producir ministraciones espirituales sobre personas, para ungirlos, para fortalecerlos, para producir libertad en ellos, porque tú recibiste enseñanza que te da la libertad para usar el poder que Dios te da, para producir libertad que las personas necesitan. Jesús lo profetizó, y conocerán la verdad. Dios está buscando personas en toda la tierra, entre sus hijos, que quieran conocer la verdad, porque la verdad proviene de Él. La verdad es poderosa. Dios habló la verdad cuando dijo el Espíritu Santo que estaba sobre la faz de las aguas, sea la luz. Dios puso la verdad como una realidad para que fuese posible vivirla espiritualmente.
cuando habló la verdad, diciendo sea la luz, quitó la realidad falsa, la realidad espiritual que había producido el diablo. Porque la Escritura dice en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El diablo había hecho una obra. Su obra fue producir una realidad falsa, una realidad física, una realidad emocional, una realidad espiritual, rebelde, contraria, anti Dios, contraria al conocimiento de Dios, contraria a la realidad de Dios, que producía cautividad, que producía esclavitud, que producía que las personas no tuvieran libertad. Por eso Dios habló su palabra diciendo sea la luz, para manifestar la verdad y producir el efecto de la verdad, la libertad. En donde había tinieblas, en donde había desorden, en donde había cautividad, en donde había cosas negativas, en donde había problemas, Dios envió el Espíritu Santo y caminó sobre todos ellos, porque tenía más poder, tenía más conocimiento, porque tenía la verdad. Y como el Espíritu Santo tenía la verdad, podía vencer y tenía autoridad para producir la verdad. Entonces Dios habló y el Espíritu Santo dijo sea la luz. Él habló la verdad para producir libertad de las tinieblas. Por eso la Escritura dice en el libro de Corintios que los hijos de Dios les resplandece el Evangelio en la faz de Jesucristo. Por eso Jesús apareció a alguien llamado Saulo, y cuando él se encuentra con Jesús, este hombre no podía ver a causa de la luz, porque la luz vino a producir la verdad espiritual que produce libertad sobre la vida de Saulo. La verdad produce luz, produce iluminación, que es el conocimiento espiritual para vivir la verdad. La verdad como una forma de vida. Dios se convierte en la verdad como una forma de vida espiritual para los hijos de Él, cuando nos enseña, nos habla sus palabras espirituales. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios había enviado a Jesús ahora. Primero envió al Espíritu Santo, después envió a Jesús para producir la misma palabra, la verdad que produce libertad. El Espíritu Santo habló libertad, habló luz. La Escritura dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Él quitó las tinieblas cuando habló la verdad. La Escritura dice que los hijos de Dios tienen una característica, tienen un poder, tienen una capacidad. Dice así, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque con la verdad de Dios, que se aprende cara a cara delante de la presencia de Dios, se produce libertad y se derriba toda construcción de realidad falsa, toda realidad negativa, toda realidad espiritual equivocada, falsa, contraria a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios produce libertad.
Cuando Dios habla, sana a los enfermos con la verdad. Cuando Dios habla, santifica a sus hijos con la verdad. Cuando Dios profetiza, Dios anuncia su verdad. Cuando Dios manifiesta su poder y resucita muertos y limpia leprosos, Dios lo hace en verdad. Trae la realidad de la verdad sobre la persona para producir libertad. Dios envió a Jesús como había enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, sea la luz, y se produjo iluminación. Cuando Jesús vino, predicó el Evangelio y dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando el Espíritu Santo habló, la luz que produjo, cuando dijo, sea la luz, Él estaba profetizando, diciendo que venía la luz, la persona, Jesús, el Hijo de Dios, que traía la libertad en su boca, la palabra de Dios. Él dijo en Isaías 53, he venido a traer libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Vino a traer gozo, consuelo, libertad. Jesús, cuando hablaba, las personas cambiaban su semblante, porque al hablarles, Dios transmitía la luz, la vida espiritual que produce salvación. Por eso les decía, para producir salvación y libertad, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de luz, porque Dios es luz. Y cuando Dios habla la verdad, si usted ve espiritualmente, cuando Dios habla la verdad, o cuando uno de sus hijos habla la verdad, o cuando uno de sus hijos ministra con el poder de Dios, usted ve algo luminoso, usted ve luz, porque Dios dijo sobre las tinieblas, sobre lo que estaba en desorden, sobre lo que estaba con actitudes negativas. El Espíritu Santo fue usado para decir lo que Dios dijo. Él dijo, el Espíritu Santo dijo, sea la luz. Y Dios habló, y se manifestó la luz. Y se produjo libertad en todo el sistema donde había tinieblas, donde había cosas negativas, donde no había libertad. Dios comenzó con la luz a producir que los hombres que estaban ciegos por las tinieblas pudieran ver la presencia de Dios, pudieran oír la palabra de Dios, pudieran sentir la presencia de Dios y la palabra de Dios, para que se arrepintieran y convirtieran de sus pecados y fuesen trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, donde Dios vive, porque Dios es luz. Cuando habla su palabra, ministra luz para iluminación de los que no pueden ver, para que vean con la verdad de Dios la verdadera realidad donde viven, la verdadera realidad que Dios les quiere dar, una realidad espiritual poderosa, en donde Dios los hace estar libres y les da todas las cosas que necesitan. El Evangelio, cuando se predica, produce que las personas sean iluminadas. Su rostro es iluminado. Cuando se predica el Evangelio, el rostro es iluminado porque manifiesta la luz, como lo habló el Espíritu Santo, diciendo, sea la luz, para que le resplandezca la luz del Evangelio. Se manifiesta luz. La Escritura dice en el libro de Hebreos, de Hechos, en el libro de Hechos, diciendo que Esteban, estaba hablando, y cuando hablaba con sabiduría, porque hablaba la verdad, y ministraba con poder, porque hablaba la verdad en el Espíritu, en la presencia de Dios. Y cuando las personas que oían, que rechazaban lo que él decía y lo contradecían, cuando oían las palabras que él hablaba y cuando lo veían, hubo un momento en que ellos, con el poder que él hablaba, era tanto el poder con el que él hablaba y la luz que manifestaba, que fue iluminado, y hubo un momento en que el poder de la vida espiritual se manifestó tan grandemente que esta persona, con la luz que él hablaba,
sus ojos fueron iluminados, y fijando los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron su rostro iluminado, porque estaba hablando como el Espíritu Santo. Sea la luz, hablando luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Le dijo a sus hijos, los que creían en él, diciendo: vosotros sois hijos de luz, porque manifiestan la luz, la verdad, que se ve como luz cuando se habla, cuando se ministra el poder de Dios, y que produce libertad, para que las personas vean, se arrepientan y crean y reciban milagros, poder de Dios, sanidad, prodigios, limpieza de leprosos, resurrección de muertos.